Siphias gladius, el gladiador de los mares. Se le conoce popularmente como pez espada, aguja o emperador. Los pescadores de Carboneras están especializados en su captura, siendo en la actualidad la flota de palangre de superficie más grande del Mediterráneo. El palangre es un arte de pesca muy selectivo que está orientado a especies muy concretas. Es, por tanto, una técnica de pesca sostenible y respetuosa con el medio ambiente. A nivel nutricional, la cantidad de mercurio que acumulan pescados de gran tamaño como el pez espada preocupa a los consumidores. A pesar de ello, los beneficios nutricionales de comer pescado siempre superan los riesgos. No hay que eliminarlos de la dieta, pero sí tener en cuenta lo que dice la ciencia. El mercurio pues son los más viejos y los más grandes. En este caso pues vamos a tener pues, el pez espada, ¿no? Aguja, que lo llamamos en la armería, el pez espada, que también lo llaman emperador por ahí arriba, ¿no? El atún, pescado grande, luego tenemos los tiburones, ¿sabes? Y el lucio, que es un pescado de agua dulce, pero vamos, eso tampoco no es para nosotros. Con esos pescados, ¿qué pasa? Se recomienda y que ninguna mujer que esté embarazada y tenga posibilidad de estar embarazada consuma esos pescados. Los niños hasta los 10 años no los coman y hasta los 14 años muy poquito, porque el mercurio, su principal efecto, nos radica en el desarrollo del sistema nervioso, en el cerebro. A nosotros prácticamente no nos afecta ya, pero ya tenemos el cerebro desarrollado. Y el resto de pescados pues, se recomienda las 3 o 4 fracciones semanales. En la gastronomía doméstica, el pez espada es muy popular porque sus espinas se retiran con facilidad. Además, su textura y olor recuerda a la carne, especialmente frito. También es frecuente prepararlo a la plancha, con la que hay que tener cuidado para no resecar los filetes. Pero quizás se le podría sacar más partido. Estamos muy acostumbrados a hacer el pez espada a la plancha con un ajo verde simplemente y una guarnición de patatas, cuando el pez espada es un producto muy versátil y muy rico y tiene infinidad de recetas y de variaciones en la cocina. Entonces es una pena que un producto tan versátil pues no le saquemos tanto partido desde mi punto de vista. Se trabaja mucho en recetas asiáticas, por ejemplo, unas gollozas de pez espada. Podríamos hacer también un pez espada, una ventresca a la brasa con un toque de thai también. O sea, la fritadilla esta también la podemos introducir en una golloza. O sea, muchas variedades, un carpaccio, un tartar. En Carboneras es un producto estrella. Está integrado en la dieta y es habitual encontrarlo en los bares y restaurantes del municipio, ya sea a la plancha, ahumado o en platos de autor. La fritada de aguja es un plato muy identitario de Carboneras. Ramón Benzal, del mesón Los Barquicos, nos cuenta su origen y nos enseña a cocinarlo. Pues el origen de la fritada del pez espada es un origen que viene del trueque que había en la economía de antes, ¿no? De que cambiaban los agricultores la verdura del campo y los pescadores el pescado, ¿no? Entonces había una economía de trueque, había falta económica de dinero, entonces existía el trueque y de ahí salió esa receta, la cual pues en cierto modo se está perdiendo como muchas recetas antiguas. Y lo importante de esto es intentar conservar esta receta antigua e intentar volver a darle vida. Y si queréis, pues nos vamos a la cocina y os cuento cómo preparar la receta de la fritada de pez espada. Cortar la verdura en brunoise, en cuadritos pequeñitos. Preparamos toda la verdura cortada en brunoise. Partimos el pez espada en cuadritos pequeños. Salpimentamos el pez espada en sal y pimienta y enharinamos. Freímos en aceite de oliva, apartamos y reservamos el pez espada. En ese mismo aceite vamos a preparar una fritadilla. Empezamos rehogando la cebolla y sazonamos. Cuando la cebolla la tenemos ya pochada, pues añadimos el calabacín.
A continuación añadimos tomate, un toque de comino, pimentón dulce y un poquito de perejil. Dejamos rehogar a fuego lento durante unos 45 minutos. Para terminar esta receta añadiremos el pez espada y los pimientos asados, que los pimientos nos aportan un toque de brasa. Ya solo nos quedaría rectificar la receta en sal y pimienta y servir.